Buenas tardes a todos. Yo soy Francisco García Cosío, que trabajé, ahora estoy realmente retirado, pero en fin, trabajé en el Hospital Universitario de Getafe y sigo en el Instituto de Investigación del mismo hospital. Y conmigo moderará esta mesa David Filgueiras, que trabaja en el CENIC, en el Hospital Clínico de Madrid. Tenemos una mesa interesante, es una mesa de jugar con pensamientos y con conceptos y quizá de especular un poco y, si es posible, pues hacerlo venir junto con la experiencia que se tiene en la fibrilación auricular, que tan resistente parece ser. Y vamos a dar paso, la discusión la haremos al final. Anuncio también que Conrado Calvo ha tenido un problema familiar grave y no puede dar su charla, y vamos a dar paso a la del doctor Atienza, que va a poner un poquito en contexto clínico lo que nos ha explicado el profesor Jalife. Bueno, mientras se va cargando la presentación, agradecer a los organizadores y al comité científico la invitación a hablar, y es especialmente agradecido porque bueno, pues para mí es un honor hablar después del doctor Jalife, con quien llevo muchos años ya trabajando y colaborando, y de quien tanto he aprendido de este mundo tan complejo de la fibrilación auricular. Me temo que he hecho una presentación un poco larga porque está tardando en cargarse. Bueno, ahí estamos. Mi papel es hablar de herramientas clínicas del mapeo para el mapeo de rotores. Estos son mis conflictos de intereses. Las herramientas de las que disponemos en la actualidad pues son la cartografía convencional, como no, la que usamos todos los días en el laboratorio, el mapeo óptico, la cartografía de frecuencias dominantes, los mapas de fases y algunas nuevas herramientas que comentaré más adelante. Lo que hacemos todos los días es utilizar herramientas de diagnóstico que fueron pensadas y diseñadas para el mapeo de arritmias organizadas, como el flúter auricular. Pero el problema está en que durante fibrilación auricular podemos obtener electrogramas que se parecen mucho a los que encontramos durante arritmias organizadas, y cuando de forma inequívoca, utilizando un catéter que mapea el potencial de acción, que nos dice cuándo empieza y cuándo acaba la activación, vemos que al utilizar esos bipolos que tan útiles no son para cartografiar arritmias convencionales organizadas, pues fallamos. Y hay muchos electrogramas, muchas activaciones que no están siendo adecuadamente registradas por los bipolos con los que estamos registrando, por nuestros catéteres convencionales. Y el problema está en que los rotores, como ya ha explicado el doctor Jalife, pues tienen la costumbre de moverse, de serpentear, lo que se llama drifting y meandering, y además cuando registramos actividad eléctrica próxima al core, al centro del rotor, la amplitud del electrograma es muy pequeña, de tal manera que ese drifteo, ese meandering del rotor da lugar a fraccionamiento, a señales complejas, como ya ha comentado el doctor Jalife, señales de muy baja amplitud, y es muy difícil determinar los tiempos de activación tal como hacemos al mapear o al cartografiar arritmias organizadas. Por el contrario, cuando se utiliza optical mapping, que ya lo ha explicado el doctor Jalife en qué consiste y cómo es, pues el optical mapping verdaderamente nos da una densidad de registro muy alta, hasta 4.000 puntos, 4.000 píxeles de la cámara. Podemos obtener mapas de propagación y también podemos estudiar la repolarización, y además es un registro puramente local,
quitándonos de en medio la influencia del campo lejano que de otra forma tenemos cuando utilizamos electrodos bipolares convencionales. De esta forma, utilizando los mapas ópticos, podemos tener dos tipos de mapas. Uno, mapas que nos informan sobre las propiedades estacionarias o estables del tejido. Durante la fibrilación podemos encontrar, al analizar las frecuencias dominantes, esto es, la frecuencia de activación de cada punto de la aurícula, zonas que se activan a muy alta frecuencia, como es esta que está señalada en rojo. Cuando, analizando la señal mediante la transformada de Hilbert, estudiamos las propiedades dinámicas del tejido, cómo se mueven los frentes de despolarización, obtenemos lo que se denominan mapas de fases, que también han sido explicados. Ahora bien, podemos llevar esto a cabo en vivo en un paciente vivo, ni siquiera en un animal vivo. Bueno, los experimentos llevados a cabo en animales vivos son contados, este es uno relativamente reciente, pero no hay muchos más, lo cual quiere decir y nos informa de la dificultad de llevar a cabo optical mapping in vivo. Primero requiere inmovilizar el tejido, para lo cual se utilizan toda una serie de paralizantes del tejido. Hay que minimizar, y todavía en eso se está estudiando, se está trabajando, minimizar la absorción de la luz a través de la sangre, y eso es un problema. No podemos quitar la sangre de un paciente in vivo. Y los contrastes que se utilizan hoy en día para obtener estos mapas ópticos pues son altamente tóxicos, de tal manera que no podemos realizar optical mapping in vivo y tenemos que recurrir pues a otras alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para estudiar estas arritmias complejas más allá de los sistemas de cartografía convencionales que utilizamos habitualmente? Pues las primeras, estudio de las frecuencias dominantes, el estudio de la frecuencia de activación de las cámaras, los mapas de fases y algunas otras herramientas que están surgiendo recientemente. En este trabajo del doctor Filgueiras, y también realizado en el grupo del doctor Jalife, pues podemos comprobar cómo un mapa de fases que nos muestra la existencia de un rotor localizado la mayor parte del tiempo en la orejuela izquierda, aunque de vez en cuando migra a la pared posterior de la aurícula izquierda, vemos cómo existe una correlación muy clara entre dónde se localiza el rotor y dónde está localizado el punto de frecuencia dominante más amplia, máxima, en ese momento. De tal manera que la frecuencia dominante nos informa, es un surrogado, un marcador indirecto de dónde se está localizando el rotor en un momento determinado. Nosotros trasladamos esta información a los pacientes y estudiamos cuál era la frecuencia dominante, bueno, pues en algunos casos concretos como este, en la cual la frecuencia dominante máxima se localizaba en la vena pulmonar inferior izquierda. Eso daba lugar a mapas de activación, a una propagación de izquierda hacia derecha de toda la pared posterior de la aurícula izquierda, y originaba, ocasionalmente pudimos detectar rotores. Ocasionalmente se pueden detectar estos rotores con métodos cartográficos habituales, pero no es lo frecuente. Con este fundamento diseñamos el estudio radar que comparó, entre otras cosas, y no voy a entrar en detalle, pero en pacientes con fibrilación auricular paroxística comparó la eficacia de una estrategia de ablación convencional de aislamiento de las 4 venas pulmonares frente a un aislamiento o una ablación más limitada de aquellos puntos con frecuencia dominante más elevada, y demostró que ambas estrategias eran similares o que la ablación de puntos de frecuencia dominante no era inferior a la estrategia convencional. No obstante, este mapeo de frecuencias dominantes en pacientes pues tiene sus limitaciones. Es un mapeo que a día de hoy realizamos de forma secuencial, lo cual prolonga el procedimiento. En ocasiones es difícil determinar, cuando hay varios puntos de frecuencia dominante, cuál es el responsable del mantenimiento de la fibrilación auricular, y en el caso concreto de la fibrilación persistente, en la cual los electrogramas son de baja amplitud con mucha mayor frecuencia y hay zonas de escara, pues no añadía ningún valor la ablación de puntos de frecuencia dominante. En paralelo han surgido nuevas tecnologías, como es este caso la tecnología del sistema Topera, comprado luego por una compañía llamada por Abbott. En este sistema lo que se utiliza es un catéter basket de 64 polos que se posiciona en la aurícula derecha y también en la aurícula izquierda,
y este catéter permite obtener este tipo de mapas. Señalo aquí que una de las limitaciones que tenemos con este sistema es que desconocemos a día de hoy cuáles son los algoritmos precisos que permiten llevar a cabo estos mapas, pero en cualquier caso, utilizando estos algoritmos, pues se pueden obtener mapas de este estilo muy parecidos a los mapas de fases mostrados por los experimentos de optical mapping. Y esos mapas de fases, cuando se animan, cuando se genera la animación correspondiente, podemos observar cómo existen rotores que al llevar a cabo la ablación, pues vuelvo atrás, ablación en ese punto rojo que vendría a corresponder a la singularidad de fase de los mapas ópticos, pues vemos cómo la arritmia termina y aparece ritmo sinusal estable. Este estudio y los que siguieron después pues mostraron ser superiores a la ablación de venas pulmonares. La ablación de los rotores utilizando la estrategia FIRM del sistema Topera, pues en este estudio mejoró la eficacia del procedimiento de ablación. No obstante, pues han surgido una serie de dudas respecto a esta estrategia FIRM, que resumo aquí en esta diapositiva. En primer lugar, no todos los electrodos están en contacto íntimo con el tejido de la aurícula. Eso puede o no ser una limitación del sistema, pero es algo sobre lo que se está discutiendo. En ocasiones la señal que obtenemos con los electrodos no es la adecuada. El basket, el catéter de 64 polos, difícilmente cubre más allá de la mitad del tejido auricular, y no existen, o hasta ahora no existían, datos de correlación entre lo que ese sistema nos está informando y datos de mapeo óptico, que es, como he dicho antes, el gold standard. Por último, estudios más recientes, también del mismo grupo, han encontrado tasas de terminación de la arritmia algo menores o inferiores a las que se reportaron inicialmente, y eso también ha planteado alguna serie de dudas que se resumen en los artículos que muestro abajo y que podemos discutir luego en la discusión. No obstante, datos recientes pues muestran cómo en corazones humanos aislados a los que se ha realizado mapeo óptico, desechados para trasplante cardíaco, pues se ha demostrado claramente cómo, en primer lugar, los rotores sí que son responsables de la fibrilación auricular en corazón humano, al menos en estos pacientes, más que pacientes, en estos corazones aislados, en los que se comprueba cómo existen rotores en la base de la vena pulmonar, entre la orejuela y la base de la vena pulmonar superior izquierda, rotores que al ser aplicada radiofrecuencia se terminaba la fibrilación en ese punto con una ablación tremendamente limitada. Y por otro lado, el grupo del doctor Fedorov pues ha llevado a cabo experimentos, es el mismo grupo del estudio previo, experimentos en los cuales estudian rotores, inducen rotores en corazones humanos explantados, y estos rotores, como el que vemos aquí en la aurícula derecha, alrededor de la zona de la crista terminalis, realizaron cartografía simultánea utilizando el sistema de Topera, y vieron cómo ese rotor que vemos en mapeo óptico claramente aquí se correlacionaba perfectamente con los registros intracavitarios de ese mismo corazón. De tal manera que, por lo menos, aunque sea como un experimento, sirve como validación de esta técnica. No obstante, pues quedan cosas por discutir respecto al sistema que podemos comentar luego más tarde. ¿Qué nuevas estrategias están surgiendo, además de estas ya comentadas, para identificación de rotores? Otro artículo que ha tenido mucho impacto es este artículo del grupo del doctor Heisager, en el cual, en lugar de utilizar técnicas de mapeo intracardíaco, utilizaron un chaleco, una especie de chaqueta de 256 electrodos para registrar el electrocardiograma de superficie, y eran capaces de obtener mapas que proyectaban sobre la cáscara de las aurículas obtenida mediante un TAC realizado 24 horas antes. Y ellos observaron cómo había zonas en las cuales la probabilidad de encontrar rotores era mucho más alta, esas zonas pintadas en rojo, aunque no obstante la duración de los rotores, como hemos visto ya también en los experimentos mostrados anteriormente, pues esa duración de los rotores era relativamente limitada, entre 2 y 4 rotaciones aproximadamente. Pero sí parecía haber cierto determinismo en encontrar rotores anclados a zonas concretas de las aurículas. Y ellos lo que observaron es que en el 80% de los pacientes había reentradas, el 70% de ellas localizadas en la aurícula izquierda,
que en un 75% de pacientes con fibrilación auricular persistente, esa en la que tanto nos cuesta terminar la fibrilación, pues ellos conseguían terminarla aplicando en esas zonas de rotores, aunque el porcentaje era mucho más bajo cuando la fibrilación auricular era de más larga duración. Y en aquellos en los que la fibrilación auricular terminaba durante la aplicación, en el punto de rotación, pues esos pacientes se mantenían en ritmo sinusal el 85%, lo cual es una tasa de éxito tremendamente alta al cabo de un año. Nosotros hace ya unos años empezamos con una estrategia algo distinta, también con cartografía de frecuencias dominantes. Ellos, en el caso del doctor Heisager, lo que hacían era obtener mapas de fases, mapas de propagación. Nosotros inicialmente empezamos a registrar frecuencias dominantes desde la superficie del torso con un chaleco bastante más modesto, de 56 electrodos, y comprobamos cómo en los pacientes que tenían gradiente izquierda-derecha, es decir, frecuencias cardíacas más altas, frecuencias de activación más altas en la aurícula izquierda que en la derecha, pues esas frecuencias dominantes se registraban en las porciones del chaleco localizadas en la porción posterior del torso, mientras que los pacientes que tenían frecuencias dominantes más altas en el endocardio auricular derecho, en el torso registrábamos efectivamente esas frecuencias dominantes más altas en la porción anterior derecha del torso de nuestros pacientes. Dimos un paso más allá y analizamos no solo las frecuencias dominantes, sino también los mapas de fases, mediante la transformada de Hilbert, de esos pacientes con fibrilación auricular. Inicialmente, sin filtrar la señal, pues la verdad es que los mapas de fases no eran interpretables, la verdad, no había nada que obtener de ellos. Este es el mapa de frecuencias dominantes endocárdico de nuestros pacientes y vemos como claramente el punto que se activaba a mayor frecuencia estaba ubicado en la vena pulmonar superior izquierda. No obstante, después de filtrar las señales del torso, registradas con nuestro chaleco de 56 electrodos, después de filtrar esas señales encontrábamos un rotor, una rotación que daba vueltas en sentido horario, en este caso, en la porción posterior pegada a la columna correspondiente a este mapa. Este es el mapa obtenido con los electrodos del torso y en esa porción posterior encontramos una singularidad de fase tal como las que ha mostrado el doctor Jalife. En el caso de los pacientes de algunos pacientes en los cuales la aurícula que se activaba a mayor frecuencia era la aurícula derecha, como es este caso, esto es un mapa endocárdico de frecuencias dominantes y vemos como las frecuencias más altas, a 12 hercios, se localizan en las porciones próximas a la crista. Pues bien, en la superficie encontrábamos también un rotor que estaba girando en esa zona anterolateral derecha del torso, que es anatómicamente la que corresponde con la posición más próxima a la aurícula derecha. Dimos un paso más allá y nuestra siguiente intención es correlacionar, analizar si lo que estamos viendo en la superficie se corresponde con lo que está ocurriendo dentro del corazón, en el endocardio cardíaco. De tal manera que en nuestros pacientes, además de obtener las señales del torso, con ese chaleco de 56 electrodos, les hacemos una resonancia magnética antes del procedimiento, obtenemos la cáscara de las aurículas y obtenemos también los potenciales de fibrilación auricular en el torso. Y mediante la resolución del problema inverso de la electrocardiografía, estimamos cuáles son esos potenciales epicárdicos en la superficie de las aurículas. Al mismo tiempo estamos registrando con 2 catéteres basket dentro del endocardio auricular y lo que hacemos es comparar lo que estamos obteniendo en la superficie trasladado al epicardio de las aurículas con lo que estamos registrando en el endocardio auricular. Y esto es lo que vemos. En el panel de la izquierda tenemos un registro con el catéter Constellation en el que la frecuencia más alta de activación se localiza en la base de la orejuela derecha. En el chaleco, efectivamente, esa zona de activación más rápida se localiza también en la porción anterior y lateral derecha del torso. Al resolver el problema inverso de estas señales obtenidas en el chaleco y proyectarlas sobre la carcasa de la aurícula, efectivamente la zona que se activa más rápida queda también proyectada en la base de la aurícula derecha. Por tanto, se correlacionan las señales que estamos viendo en la superficie con las que estamos registrando
dentro en el endocardio auricular. Estos son otros ejemplos en los cuales tenemos 2 catéteres Basket ubicados en ambas aurículas y de igual manera vemos cómo existe una correlación bastante precisa entre las zonas en las que registramos frecuencias dominantes más altas endocárdicas y aquellas proyectadas desde la señal que hemos obtenido mediante el chaleco. Esa correlación tan buena y el error es muy bajo para frecuencias dominantes, pero para voltajes y para fases es un poco peor. Estoy terminando. Otro método que los ingenieros que trabajan en nuestro grupo han llevado a cabo es el método de análisis de causalidad, que nos permite estudiar la direccionalidad de los frentes de activación y que también nos informa de dónde procede la mayor frecuencia de activación. Y por último comentar pues que estamos analizando cuál es el efecto de los cambios de posición, del ruido, etcétera, y estos datos los presentaré en un mes aproximadamente en el próximo Congreso Heart Rhythm. Para terminar, me gustaría decir que una pieza solo no nos ayuda a saber de dónde viene una arritmia tan compleja ni a desentrañar su localización, y que de la combinación de los mapas de fases mediante la transformada de Hilbert, del análisis de los mapas de voltaje, del análisis de las frecuencias dominantes y de los mapas de causalidad, de la combinación de todas estas tecnologías es de la cual nos vamos a tener que servir para poder identificar y tratar adecuadamente a los pacientes con fibrilación auricular. Así pues, me gustaría concluir diciendo que los rotores son el mecanismo de mantenimiento de la fibrilación auricular en una elevada proporción de pacientes. No diré el 100% porque, como ha dicho el doctor Jalife, el 100% no te lo da nadie. En segundo lugar, que las distintas técnicas de análisis de señal permiten identificar la localización y comportamiento de los rotores con distintos grados de precisión. Cada una te informa de una parte del comportamiento de los rotores y todas ellas, según yo creo, nos van a ayudar a localizarlos con mayor precisión. Y la utilización combinada de estos métodos pues, nos permitirá tratar de forma más efectiva los mecanismos de mantenimiento de la fibrilación auricular. Por último, la cartografía de superficie podría ayudarnos a personalizar el tratamiento de la fibrilación auricular y a saber con antelación qué zonas tenemos que ablacionar para tratar de forma eficaz a nuestros pacientes. Agradecer la financiación de estas instituciones y por supuesto, a todos mis compañeros del Hospital General. Faltan muchos, hay algunas personas, enfermeras que están aquí presentes, de los cuales no aparecen aquí, pero también personas de la Universidad Politécnica, Carlos III, como no, la colaboración con la Universidad de Michigan, muy importante. Y nada más, muchas gracias. Me temo que tengo que pedir disculpas como moderador por no haber ajustado el tiempo. Estamos un poco fuera, pero tenemos que ir, sin duda, la ponencia de David Calvo Cuervo, modulación de rotores mediante fármacos y ablación. Es un poco injusto, David, pero quisiera pedirte dejar un tiempo razonable para discusión, porque se han sacado temas muy interesantes y habría que dar una oportunidad a la audiencia a preguntar. Muy bien, pues nada, vamos directos al grano. Gracias a la organización por la invitación a estar con vosotros y por poder compartir este panel con maestros y mentores, que estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, pues parece que después de lo expuesto, parece claro que existen los rotores en la fibrilación auricular, tanto en la fibrilación auricular como en la fibrilación ventricular, tanto desde un punto de vista endocárdico como mapeos de superficie, modelos experimentales de corazón aislado en ventrículo, como modelos in vivo de fibrilación ventricular han demostrado la presencia de rotores. No me voy a meter en esto. La discusión actual en la que nos encontramos es, verdaderamente, somos capaces de ver rotores, pero ¿qué significan estos rotores en el seno de la fibrilación? Porque no todo el mundo tiene claro que estos rotores actúan como verdaderos elementos de mantenimiento de la fibrilación cardíaca. Algunos llegan a decir incluso que son meros artificios de un procesado complejo de la señal. Por lo tanto, lo que probablemente nos va a dar la clave de qué significan estos rotores para el mantenimiento de la fibrilación cardíaca es ni más ni menos que meter el dedo en la llaga, es decir, tratar de modular el comportamiento de los rotores para ver en qué medida esto modula el comportamiento de la fibrilación cardíaca y saber hasta qué grado son responsables. Para ello disponemos de distintas herramientas, tenemos los fármacos, tenemos la ablación.
Cada uno de ellos tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y muy probablemente en muchos pacientes tendremos que llegar a una estrategia combinada, que hasta la fecha muchas veces se ha considerado un fracaso terapéutico tener que utilizar fármacos, pero probablemente en los sustratos más complejos la adición de fármacos a la ablación no sea un fracaso, sino una necesidad terapéutica. Bueno, se ha intentado meter el dedo en la llaga, como he dicho, y llegamos a una situación de resultados clínicos contradictorios, ¿no? Por un lado tenemos los resultados del CONFIRM, ¿no?, liderados por el doctor Narayan, que ya han sido presentados por mis compañeros, espectaculares resultados en los cuales la ablación de los rotores sí que permite mantener el ritmo sinusal de los pacientes, pero recientemente tenemos los resultados del mes pasado del doctor Andrea Natale, o un grupo liderado por el doctor Andrea Natale, que lo que muestra es que en este estudio el estudio tuvo que ser interrumpido de forma precoz porque el brazo de ablación con rotores demostró ineficacia a la hora de mantener el ritmo sinusal de los pacientes. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a la discordia? Y a partir de aquí verdaderamente empieza mi charla, ¿no? Me gustaría responder a eso, por qué llega a la discordia, a través de otra pregunta, y es que existen soluciones sencillas para un problema que en realidad es tanto desde el punto de vista fisiológico como clínico muy complejo. Bueno, vamos a ver que existen razones distintas para que haya resultados clínicos discordantes, ¿no? Es decir, ¿qué factores condicionan nuestro intento de modulación de un rotor? ¿Cuánto de complejo es? Bueno, pues es complejo porque los rotores, como ya nos ha enseñado el doctor Jalife, no son estacionarios. Es decir, no están en un punto concreto, fijos, esperando que vayamos con el catéter de ablación para realizar una lesión de radiofrecuencia y darlos por terminados, ¿no? Sino que se mueven. Y se mueven en un área que existe cierta discrepancia en la literatura acerca de cuán importante es, pero que va al menos entre los 2 centímetros cuadrados y los 7 centímetros cuadrados que nos reporta el doctor Heisager, ¿no? Está claro que cualquier intervención terapéutica que tengamos que diseñar a la hora de hacer una ablación de rotores en el seno de la fibrilación auricular va a tener necesariamente que venir condicionado por estos factores. No son fijos, sino que se mueven. Y este dinamismo muy alto de los rotores condiciona también la forma en la que se nos muestran a los electrofisiólogos con la herramienta más habitual que tenemos para hacer los diagnósticos, que es la interpretación de los electrogramas, ¿no? En esta imagen de aquí, lo que vemos en la parte de la izquierda es una simulación en la que se ha simulado un área de registro de un catéter espiral y un rotor que se acerca al área de registro y finalmente se aleja. Como ven ustedes, los electrogramas que se registran van cambiando en función de la posición espacial que ocupa el rotor en cada momento, ¿no? Desde electrogramas bien organizados a electrogramas fragmentados y desorganizados y posteriormente nuevamente electrogramas organizados. Esta es una situación que en la clínica se reproduce, todos ustedes lo habrán visto. Si dejan un catéter mapeando un área de las aurículas durante un tiempo, es frecuente que encuentren patrones organizados que se desorganizan y que nuevamente vuelven a organizarse. Es decir, la dinámica compleja de un rotor nos da lugar a electrogramas también muy complejos. Y esto nuevamente lleva a una discusión actual en la literatura entre quienes dicen que no es posible o que los rotores no muestran unas características a nivel de los electrogramas concretas que nos puedan permitir identificarlos, y los que dicen, y los que, bueno, pues yo me siento identificada con esta expresión, que el problema no es identificar electrogramas concretos de un rotor, porque el problema no puede ser resuelto a través de la realización de una foto fija, verdaderamente en un sistema que es altamente dinámico y cambiante con el tiempo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ver los rotores con los electrocardiogramas puede ser dificultoso. No solamente los rotores son dinámicos, sino que además las características del sustrato modifican la dinámica de los rotores, ¿no? En esta imagen de aquí, que es conocida por todos ustedes, es la típica imagen del doctor Marruch de resonancia. No voy a entrar a hablar las capacidades de la resonancia para valorar la fibrosis, pero me sirve simplemente para ilustrar que el sustrato puede ser muy distinto en función de distintos pacientes, ¿no? El grado de fibrosis puede ser muy variable y esto condiciona altamente la dinámica de los rotores, ¿no? Si vemos en estos experimentos de aquí, que son cultivos celulares, con muy poca fibrosis y con mucha fibrosis, pueden observar ustedes rotores tanto en uno como en el otro. Pero la dinámica de los rotores es absolutamente distinta. Podemos especular que en los pacientes sin fibrosis lo que nos encontraríamos sería algo más parecido a esto. En los pacientes con fibrosis lo que nos encontraríamos sería algo más parecido a esto. Como consecuencia, la estrategia terapéutica tiene que ser absolutamente distinta. Esto ya nos lo orientan algunos resultados clínicos, como los del doctor Heisager, que nos dicen que el número de rotores que uno encuentra en el seno de la fibrilación auricular varía y aumenta progresivamente con el tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Algo que sabemos que está directamente relacionado con el grado de remodelado de la aurícula izquierda y muy probablemente con el grado de fibrosis que presenta la aurícula izquierda. Y si esto no era suficiente, pues encima las maniobras de ablación perturban la dinámica del rotor. Pero ya nos gustaría que eso terminara con el rotor, pero no siempre es así.
perturban la dinámica del rotor, pero de una forma muy compleja. En este trabajo experimental, realizado en corazón de oveja durante la fibrilación auricular y procedente del laboratorio del doctor Jalife, los investigadores inducen fibrilación auricular en las ovejas, localizan los rotores y realizan una ablación en el sitio donde están los rotores. ¿Qué es lo que sucede? La respuesta más habitual no es que el rotor se termine. La respuesta más habitual es que el rotor migre, que se vaya a otro sitio. Es decir, que se vaya a otro sitio, que se mueva, que modifique su dinámica, pero que persista. Y que con su persistencia persista también la fibrilación auricular. Por lo tanto, razones para la discordia tenemos varias. Por un lado, los rotores no son estacionarios, los patrones observados en los electrogramas son absolutamente cambiantes y dinámicos, el número de rotores varía según el sustrato y además la perturbación del sustrato perturba su dinámica, pero no necesariamente supone su extinción. Por ejemplo, fíjense ustedes en esta imagen de aquí. Esta es la imagen que muestra el grupo del doctor Natale cuando nos dice que el brazo de ablación de rotores hubo que suspenderlo de forma precoz porque no mostraba eficacia. Este es el tipo de patrón de lesiones que, según lo que nos muestran, realizaron en sus pacientes, como unas perdigonadas, ¿no?, que comentábamos hoy el doctor Atienza y yo, en la aurícula izquierda. Todo este tipo de lesiones, lejos de facilitar la extinción de un rotor, puede facilitar, de hecho, su estabilización y su mantenimiento. Fíjense ustedes en esta simulación de aquí, ¿no? El rotor sigue un movimiento serpenteante. Los movimientos serpenteantes, ya nos indicó el doctor Jalife, que en sí mismo, aunque son la dinámica natural de los rotores, facilitan su extinción, porque pueden hacer que choquen contra una estructura inexcitable y con eso extinguirse. Si nosotros le damos un punto de anclaje, como puede ser una lesión puntual de radiofrecuencia, la perturbación del rotor nos puede llevar precisamente a hacerlo más estable, más duradero y no conseguir modificaciones, no quitar al paciente la fibrilación auricular, sino transferir su arritmia a otro tipo de arritmia. De hecho, lo que observan estos autores es que muchas veces pasan a taquicardias auriculares, que vuelven a degenerar en fibrilación auricular y demás. Quizás esto es lo que les viene pasando. El problema no es la ablación de los rotores en sí mismo, el problema es cómo hacemos la ablación de esos rotores. Nosotros hicimos unas observaciones hace ya unos pocos años, en la cual, en esta línea, donde estos son los registros de un paciente con fibrilación auricular, ¿vale?, justamente antes de la ablación en este punto, que fue el punto de éxito donde el paciente cardiovertió a ritmo sinusal después de la ablación, registrábamos una frecuencia de activación local de 5,8 Hz. Realizamos la ablación, la frecuencia va disminuyendo y el paciente cardiovierte a ritmo sinusal en ese punto. Pero el paciente recurre con una taquicardia auricular. Una taquicardia auricular muy organizada, muy regular, pero muy rápida, a 170 milisegundos. El análisis espectral nos da los 170 milisegundos, es decir, 5,8 Hz. ¿Dónde se va esa taquicardia auricular? Exactamente en el mismo sitio. Es decir, fibrilación auricular y taquicardia auricular se explican por un mecanismo que se encuentra localizado en el mismo punto y que va exactamente a la misma frecuencia. En este trabajo de simulación que les había presentado hace un momento, pues nos explica cómo puede suceder eso. Puede suceder porque una reentrada en un movimiento serpenteante continuo provoca un patrón desorganizado que se nos muestra como fibrilación, pero si le damos un punto de anclaje con nuestra lesión de radiofrecuencia, lo transformamos en un patrón organizado a través de un rotor más estable. Existen otros diversos mecanismos, ¿no?, que pueden acabar haciendo más estables o terminar con la vida de los rotores, pero quiero que se fijen sobre todo en este. Pequeñas ablaciones lineales que terminan en bordes inexcitables. Esto probablemente, bajo mi punto de vista, es de las estrategias más interesantes a la hora de terminar con los rotores. ¿Por qué? Porque lo que nos permiten es encarcelarlos, por decirlo así, en zonas de las que no puedan salir y obligarles a estrellarse literalmente con estructuras inexcitables. El rotor necesita tejido excitable para mantenerse, porque es una estructura absolutamente funcional. Cuando le obligamos a que no lo haga, lógicamente se extingue, ¿no? Bueno, y bajo esta perspectiva nosotros empezamos a desarrollar un trabajo en el cual tratábamos de abordar precisamente estas cuestiones, ¿no? Cómo modular los rotores y cuál es la respuesta de la fibrilación auricular cuando modulamos los rotores. Ya por trabajos previos habíamos visto que existían áreas de las aurículas que mostraban rotores y otras áreas de las aurículas que no mostraban rotores. A unos los llamamos dominio de rotor y a otros los llamamos, pues, dominio sin rotor, ¿no? Diseñamos un trabajo en el cual lo que hacíamos era mapear en pacientes con fibrilación auricular persistente, son datos muy preliminares, pacientes con fibrilación auricular persistente de largo tiempo de evolución, ¿vale?, más de un año de evolución de su fibrilación auricular, en los cuales mapeamos la aurícula derecha y la aurícula izquierda con un sistema nuevo de mapeo que utiliza la transformación Hilbert de la señal y el mapeo de frecuencia dominante. Y posteriormente, una vez que teníamos completado el mapeo de ambas aurículas, realizamos de forma reglada
una ablación circunferencial, primero de las venas izquierdas, luego de las venas derechas. Continuamente estamos monitorizando la frecuencia y la regularidad de ambas aurículas y una vez que hacemos el protocolo estándar, nos vamos a hacer ablación de rotores. Ablación de los rotores primero en la aurícula que muestra una mayor frecuencia de activación local y posteriormente en la aurícula que muestra una menor frecuencia de activación local. Vamos monitorizando la frecuencia y si el paciente cardiovierte, bien, y si no, terminamos con cardioversión. Lo que observamos en esos 10 pacientes como datos preliminares con una media de duración de fibrilación auricular de 22 meses es que solamente cuando realizamos ablación de las áreas que contienen rotores es cuando verdaderamente la fibrilación auricular, por decirlo de alguna manera, se queja y nos devuelve respuestas. Nos devuelve respuestas en forma de una disminución de la frecuencia de activación local. Es decir, si uno realiza ablación en el antro derecho y en el antro derecho no hay rotores, la fibrilación auricular persiste y persiste en idénticas condiciones que si no hubiéramos hecho la ablación con radiofrecuencia. Sin embargo, si realizamos una lesión lineal hacia un borde inexcitable de pequeño tamaño en un dominio de un rotor, automáticamente vamos a ver un bajón en las frecuencias y un comportamiento no tan claro, pero en esa tendencia de la regularidad. 2 pacientes de 10 con fibrilación auricular de más de 22 meses y más de 26 meses de mantenimiento de fibrilación auricular cardiovirtieron a ritmo sinusal después de la ablación de los rotores en techo y en la cara lateral de la aurícula derecha, de un bajón posterior de la frecuencia y en cardioversión a ritmo sinusal. Este es un ejemplo de cómo empieza el protocolo. Recogemos las frecuencias de activación local en aurícula izquierda y en aurícula derecha. Esta columna de aquí es frecuencia, junto con esta columna de aquí, que es frecuencia en la aurícula derecha. Si se fijan aquí, los colores tienden a colores más vivos, mientras que estos tienden a colores, digamos, más oscuros. Siguiendo la escala de color, la frecuencia de la aurícula izquierda es claramente superior a la frecuencia de la aurícula derecha. Existe un gradiente izquierda-derecha. Tratamos de localizar los rotores revisando todos y cada uno de los mapas que hemos procesado según la transformación Hilbert de la señal y nos encontramos, según los puesto en el apartado de limitaciones, que el patrón es muy complejo. Es decir, los rotores no se están quietos en un punto, sino que se mueven, entran y salen de los dominios, se cambian de quiralidad, aparecen en forma de 8 y vuelven a entrar, probablemente en relación con la fisiología basada en filamentos y no solamente en rotaciones superficiales. Y si analizamos, según un índice sobre el que estamos trabajando, la probabilidad de encontrar un rotor en un determinado área de registro, vemos que es absolutamente cambiante, ¿vale? Desarrollamos un índice que tenemos en proceso de experimentación y desarrollo, el cual nos permite decir en qué fases del registro vamos a encontrar rotores y en qué fases del registro no vamos a encontrar rotores. Después que hacemos esto, aplicamos y tratamos de meter el dedo en la llaga. Y lo que nos encontramos es que esta es la frecuencia antes de la ablación de los rotores y esta es la frecuencia resultado después de la ablación de los rotores. Es decir, una disminución significativa de la frecuencia tras la ablación de los rotores. Esto no sucede cuando quemamos un antro o una vena pulmonar, por ancho que lo hagamos, porque por protocolo en nuestro laboratorio realizamos ablación antral amplia de las venas pulmonares. Y esto no sucede cuando lo que hacemos es la ablación de un antro que no contiene rotaciones en forma de rotaciones espirales en los antros o un dominio de rotor. Unas breves palabras acerca de los fármacos. Los fármacos interactúan también con los rotores de una forma compleja. Interactúan con las distintas fases del potencial de acción, como ustedes ya saben, ¿vale? Y quizás uno de los mecanismos más clásicos es el de los bloqueantes del sodio, ¿no? Que provocan un incremento del tamaño del core. La rotación tiene que hacerlo a través, cambia su velocidad de rotación, el ancho de la longitud de onda y cambia el tamaño del core, con lo cual eso puede facilitar resultados, bueno, como hemos visto en las simulaciones anteriores, diversos, pero facilita en términos generales la extinción del rotor. El problema es que no disponemos de fármacos que tengan un efecto único sobre una parte concreta del rotor y que nos permita modularlo. Además, no tenemos fármacos que nos permitan modular el rotor y no modular otras áreas de las aurículas, sino tocarlas, con lo cual los resultados son muchas veces difíciles de interpretar. Uno de los trabajos más interesantes que hemos tenido en los últimos años es el de nuestro compañero David Filgueiras con cloroquina, que nos muestra cómo la cloroquina es capaz específicamente de modular la respuesta de los rotores y con ello modular la respuesta de la fibrilación cardíaca. Por lo tanto, ya con esto concluyo. Los rotores existen en el seno de la fibrilación cardíaca humana y parecen jugar un papel fundamental en su mantenimiento. La modulación de los rotores, bien mediante fármacos o bien mediante ablación, modifica la fisiología de la fibrilación humana en términos de frecuencia y regularidad, lo cual podría suponer un paso previo al cese espontáneo de la arritmia. Sin embargo, la dinámica que expresan es clarísimamente de carácter no lineal, y esto es lo que rige el comportamiento de los rotores y su interacción con el medio circundante, pero lo cual a su vez dificulta la predicción de las consecuencias de cualquier intervención terapéutica.
Desde el punto de vista de la ablación, las lesiones lineales, bajo mi punto de vista, son las que ofrecen unas mayores garantías, pequeñas lesiones lineales dirigidas a bordes inexcitables, de obtener verdaderamente la aniquilación de los rotores y no cualquier otro tipo de respuesta que pudiera ser exactamente la no deseada. Y la combinación de ablación más fármacos podría ser una combinación preferente en los sustratos más complejos. Gracias y nada más.